Hola, hola. Hoy vamos a hablar de un tema particularmente de mucha importancia ante mi persona. Me gusta bastante el tema de diagnóstico de gestación temprano y saber qué pasa y cuál es el desarrollo de esta gestación dentro de la yegua. Por lo tanto, una de otra va de la mano. Realmente el tema de detección de gestación doble, gestión y cómo evitar perder mellizos en la yegua es muy importante. Porque de cierta manera tenemos que asumir esta responsabilidad como médicos veterinarios, al estar frente de la yegua y al darnos cuenta si tenemos o no una gestación doble, y como el título lo dice, cómo evitar perder mellizos, y no solamente evitar perder mellizos, sino también evitarle la parte económica al cliente, evitarle el riesgo a la yegua y evitar que esta misma yegua pueda perder la vida incluso en ese aborto. Darle toda esta seguridad para que la yegua pueda tener sin ningún problema un próximo parto, incluso volver a cargarla dentro de esa misma temporada. Así que vamos a hablar de este tema, porque la casuística de mellizos siempre ha estado presente, no es un tema nuevo, es un tema que ha tenido bastante actualización dentro de las biotecnologías para darnos a entender de qué manera podemos nosotros acudir y evitar una pérdida temprana, perdón, una pérdida tardía, tomar una decisión temprana de saber qué hacer con esta yegua y de saber cuál es la mejor forma para evitar una tragedia tardía, ¿vale? Así que vamos a hablar de mellizos. Este es un caso muy particular, es un caso que me pasa, que pasa a la yegua de un cliente, de un propietario, donde, bueno, era una yegua primeriza y como datos tenemos una sola ovulación. Y por lo tanto, cuando tenemos una sola ovulación, nos damos a la tarea de pensar, el escenario que nos imaginamos es creer que solamente va a haber un desprendimiento de ovocito, pero no es cierto. Cuando tenemos una sola ovulación, no significa que solamente va a haber un desprendimiento. Podemos tener doble desprendimiento, incluso una tripleta, tener tres embriones en un solo desprendimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros venimos siguiendo una yegua y vemos dos ovulaciones? El escenario que tenemos dentro de nuestra cabeza es creer que va a haber mellizos, que va a haber gemelos, pero no siempre pasa así. Entonces, el caso particular de esta yegua, el caso particular de estos gemelos o de este aborto que fue provocado a los 9 meses, de manera natural por la propia estructura anatómica de la yegua, porque sabemos que no son susceptibles a tener doble producto dentro del útero. Entonces, como datos, esta yegua únicamente tuvo una ovulación y tuvo un doble desprendimiento de ovocito. Pero ¿qué pasa con esta yegua? ¿Cuál es el historial? El aborto que se produjo de estos gemelos disigóticos fue a los 9,5 meses de gestación. Fue una gestación tardía. Perdimos economía, perdimos tiempo, inclusive se puso en riesgo a la yegua. Y también hay bastantes artículos hoy en día que describen la ética del veterinario, porque al final de cuentas tú estás al frente y tú tienes que tener en cuenta el saber qué hacer en estos casos. El producto fue a través de inseminación artificial. Utilizamos semen fresco para esta yegua. Y luego de ahí, un dato importante quizá que te genere curiosidad saber si alguno de los dos productos puede lograrse y puede salir, y si va a ser macho o va a ser hembra en efecto. En este caso era una hembra y era un macho. La hembra era la de la imagen de abajo, la inferior, y la superior, la de la imagen de arriba, era un macho. Pero vean la diferenciación, por ejemplo, de ambos casos. Eh, tanto morfológicamente no es lo mismo, o sea, no tiene el mismo desarrollo. Hay un retraso de uno de otro. Por lo tanto, tienes que saber que hay vesículas embrionarias que puedes verlas de 10 días y luego hay otra que trae un día de retraso y no puedes verlo. Por eso, el diagnóstico temprano, que es a los 10 días en este caso, no debería de hacerse. O quizá podría hacerse, pero también hacer un rechequeo. ¿Y cuál fue, por ejemplo, la casuística de este aborto? Vean esta imagen, por ejemplo, haciendo la comparación de que en efecto hay una glándula mamaria y del otro lado tenemos toda la estructura de un macho. Es un dato importante, es un dato que quizá te genere curiosidad saber si puede o no salir hembra y macho, pero en efecto,
sí puede hacerse. Bueno, la evaluación de este caso fue a los 10 días. Fue una ecografía de día 11, pero realmente te das cuenta que solamente había una preñez, solamente había el avistamiento de una vesícula embrionaria, que es esta pequeña estructura de color negro al centro del círculo amarillo. Cuál fue quizá el detonante? Que cuando dimos por preñada esta yegua, que no en efecto no íbamos exactamente a diagnosticar la yegua, estábamos haciendo, eh, estábamos haciendo protocolos de rutina, se estaba congelando semen dentro del mismo rancho, y coincide el tema de que la yegua ya tenía 11 días de preñada, y que en efecto podría verse, porque ya había 11 días de ovulación. Fue una yegua que se revisa, se da diagnosticada a los 11 días y se deja al olvido, ya no se vuelve a revisar. ¿Por qué? Porque el protocolo que nosotros manejamos es entregar una yegua gestante, que te pagan por entregar una yegua gestante, y todas las demás evaluaciones, todos los demás ultrasonidos bien podrían cobrarse por aparte, no formar parte de este mismo paquete que tú vendes, que te compra el propietario. Entonces, vaya, de cierta forma, hasta el día 11 como tal, fue nuestra entrega, nuestro cierre del paquete, el cierre del trato. Luego de ahí, la segunda ecografía, bien, repito, que esta fue por coincidencia, no era una rutina exacta que se tenía que hacer. El error fue que ya no se hizo ninguna otra evaluación. El propietario estuvo de acuerdo en solamente hacer una evaluación, y que esta una evaluación se quedara y fuera al azar lo que fuera a pasar al futuro. La segunda evaluación bien podría hacerse antes de los días 16 para diagnosticar un segundo embrión, y acabar con la vida de este embrión antes de que haya una fijación. Pero repito, esto no debería de pasar. Igual nosotros deberíamos de recargarnos y recalcar que tendría que hacerse otra evaluación y no solamente una. La segunda ecografía fue a los 9 meses, literal, nuevamente mismo protocolo de rutina, no protocolo marcado, porque al final los propietarios son los dueños, y están por encima de decidir qué hacer con su propia yegua. Luego, volvemos a, lo mismo, a los mismos datos. Una sola evaluación que te haría creer que tiene solamente un embrión y no un doble desprendimiento de ovocito. Entonces, ¿cuándo realizar la siguiente ecografía? Es la pregunta enigmática que vamos a descubrir más adelante. Pero este caso, el mensaje es evitarlo. No solamente ir y diagnosticar una preñez, sino saber hacer un protocolo correcto y cuándo deberíamos de hacer los diagnósticos para poder hacer una evaluación. Y para no tener el caso, por ejemplo, como se los presento al inicio, donde tenemos un diagnóstico temprano y luego se vuelve en gemelos disigóticos y una pérdida tardía. Entonces, realmente la historia de los gemelos es bastante antigua. Desde 1973 ya hay casos enigmáticos de gemelos. No enigmáticos, porque realmente es la naturaleza. Pero si te das cuenta, toda esta casuística de fetos dobles dentro de la yegua era descubierta post-mortem. Después de que las yeguas iban a sacrificio al rastro, todas estas yeguas que hacían necropsia y las abrían, se daban cuenta que venían dos productos y no solamente uno, unilaterales, bilaterales, algunos asincrónicos, algunos sincrónicos, pero que realmente ya había dos productos y no solamente uno. ¿Y por qué era postmorte y no ecográficamente? Porque la ultrasonografía todavía no salía. No fue hasta 1980 con el doctor Hinter, donde todo este tema de la evaluación ultrasonográfica ha venido en evolución, pero realmente ya había descubrimientos. Este es un artículo reciente. Es un caso de un gemelo que sobrevivió hasta el término tras el aborto de su cogemelo a los 9 meses en una yegua árabe. ¿Qué pasa cuando tú tienes una gestación y dilatas el cervix? En automático pierdes la gestación. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una gestación, el útero siempre debería de ser totalmente estéril. Luego tú tienes una gestación y se vuelve todavía más estéril. ¿De qué manera? De que a manera de que la tercera barrera de protección, que en este caso es el cervix, se cierra fuertemente para que no haya una dilatación y no haya una contaminación. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Te está diciendo que hubo un aborto a los 9 meses, un aborto a los 9 meses, y que luego su cogemelo
El otro feto que estaba dentro del útero sobrevivió. Son casos enigmáticos, casos para contarse. La naturaleza cada vez sorprende más. Y entonces aquí veamos las imágenes de arriba. Hay un folículo totalmente maduro en desarrollo, prácticamente preovulatorio. Y luego del otro lado, la imagen contraria, hay un cuerpo lúteo diseminado a través de todo el ovario. Y en las imágenes de abajo hay una gestación temprana y luego hay una gestación aproximadamente 45 a 50 días. Hay una diferencia de tiempo entre 30 días aproximadamente. Hay un retraso. Este artículo habla de una pausa, hace referencia, perdón, en un párrafo del diapausa. ¿Sabes qué es el diapausa? El diapausa es una estrategia natural de supervivencia en la cual es un proceso de desarrollo detenido en animales que se desencadena por condiciones externas a la yegua, propias de la naturaleza, donde dependiendo bastante de la duración del día, de las temperaturas extremas o la disponibilidad reducida del alimento. Hay bastantes especies que lo desarrollan, como la zarigüeya, como los murciélagos, como muchas otras especies más. En caballos no está descrito, pero quizá puede que haya una evolución y que este diapausa en algún momento sea bien remarcado eh, dentro de su naturaleza de las yeguas. Entonces el diapausa realmente lo marcan aquí porque si te das cuenta, hay un aborto de 9 meses con un tamaño de un feto de 5 meses y luego su cogemelo, su hermano, está totalmente sano. Ha entrado realmente sin ningún problema a la vida, ha salido al mundo exterior sin ningún problema. A pesar de que el cervix se haya dilatado, él ha salido sin ningún problema. Entonces estos casos enigmáticos realmente suceden. La clave del éxito en el manejo de los gemelos radica en un seguimiento exhaustivo y un registro preciso de los hallazgos clínicos del examen previo a la reproducción, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál sería el registro preciso de los hallazgos clínicos? Saber si tienes una ovulación doble, si hay solamente una ovulación, si esta ovulación fue asincrónica o fue sincrónica, cuál es la diferencia de tiempos entre una y otra, si es que son asincrónicas en cuestión de días, en cuestión de horas, para realmente saber si tienes o no un retraso en el avistamiento de una de las dos vesículas embrionarias. El tema para gemelos, tanto disigóticos como monocigóticos, es el mismo. Anteriormente se llamaba mellizos disigóticos, porque gemelos deberían de ser dos totalmente idénticos, compartiendo el mismo saco, formando parte en cierto rasgo de sus mismas estructuras. Pero el tema de gemelos se ha descrito para ambos, tanto disigóticos, es decir, dos compartimientos totalmente diferentes como acostumbramos a verlo dentro de la reproducción asistida, como es inseminación artificial o muerte directa, y gemelos monocigóticos en biotecnologías más avanzadas, donde donde a través, por ejemplo, de la inserción de uno de los embriones, al final del día se vuelven dos o se vuelven tres, ¿vale? Y hay una diferencia, que los disigóticos tú puedes tratarlos sin ningún problema. Tú puedes hacer que estas dos vesículas embrionarias vaya a ser eliminada solamente una. Y no importa cuál de las dos sea, no importa si es la más pequeña o incluso si es la más grande. Tendrías mayor facilidad si tú eliminas la de mayor tamaño. Lo único que hay que hacer es tener un diámetro de separación, por lo menos 20 milímetros, para poder hacer la eliminación y que el líquido que está dentro no pueda afectar al gemelo contrario. Fácil relativamente hacer una reducción, pero al final se vuelve un poco complicado por el tema de la envoltura que envuelve esta vesícula embrionaria, que es la cápsula embrionaria única en los caballos. Entonces, realmente, para que tú puedas hacer la aplastación, que es el aplastamiento de esta vesícula y reventarla como si fuese un huevo estrellado por la mitad, tendrías que hacer un poco de presión y recargarla a alguno de los dos cuernos o vaciar la vejiga para recargarla en el piso de la pelvis
y hacer un pequeño masajeo a modo de que se reviente. Pero ¿cuál de las dos podría ser? Lo dejo a tu criterio, la que mejor se te acomode. Luego está del otro lado el tema de los gemelos monocigóticos, donde ha habido bastantes técnicas, algunas de ellas exitosas, de eliminar de a través de la pared de la vagina, eliminar directamente uno de los dos embriones perforando los pulmones, el tórax o el corazón. Y una técnica más nueva que es a través del abdomen, donde atravieses el saco embrionario o el saco fetal, dependiendo del estadio que se encuentren, para hacer la eliminación de uno de los dos gemelos, ¿vale? Entonces, realmente esto es lo que nosotros podríamos enfrentarnos al día a día. Hay que saber cuáles son disigóticos, cuáles son monocigóticos y de qué manera afrontar cada uno de ellos. Entonces, realmente el manejo, el manejo de gemelos disigóticos, vamos a hablar únicamente de estas tres fases, ¿vale? El manejo de gemelos postfijación y la reducción manual, ¿ok? Entonces, la prefijación de reducción manual antes de los 16 días, tienes que saber que es la más alta en cuanto a porcentaje, en cuanto a estadística, porque solamente tienes dos vesículas embrionarias móviles a través de todo el útero, y lo único que tú tienes que hacer es aplastar una de las dos vesículas. Por eso, el primer método tiene el 90%, que es antes de los 16 días, desde el día 12 hasta el día 14, quizá 15. ¿Por qué 16 no? Porque como tal, tienes una fijación y bien pueden ser unilaterales y fijarse los dos del mismo cuerno o bilaterales, que al final de cuentas aumenta el porcentaje, pero la mejor técnica es esta, hacerlo antes de los 16 días. Luego viene el manejo de gemelos post fijación mayores a 16 días, donde realmente el porcentaje baja. La característica a que tú tengas éxito es poca. Hay una teoría que la describe el doctor Hinter, que es la teoría de reducción natural y la privación o privatización de nutrientes. ¿A qué se refiere el doctor Hinter cuando habla de esta técnica? A que no es, la posición no es la correcta en base al endometrio. Y por lo tanto, como el polo anembrionario se fija incorrectamente al endometrio, no hay como tal una nutrición que puedas darle soporte a que este embrión llegue a desarrollo y término. Y pasa lo mismo cuando tienes, por ejemplo, quistes endometriales. Se fijan sobre la misma base donde hay quistes endometriales y no hay una correcta posición y por lo tanto hay una pérdida temprana. Entonces, en eso se basa el tema de la reducción natural. Y unilateralmente, es decir, dos vesículas dentro de un cuerno, únicamente el 85% podría eliminarse de manera natural y bilateralmente el 4%. ¿Por qué unilateralmente el 85%? Porque son dos vesículas dentro del mismo cuerno y una de ellas puede tener la mala suerte de que no tenga una correcta posición, una rotación incorrecta y por lo tanto uno de los dos pueda perderse de manera natural, estamos hablando. Y luego bilateralmente un 4%. ¿Por qué? Porque los dos van a tener un escenario rico en nutrientes, en irrigación, ambos ocupando el porcentaje de un cuerno y por lo tanto solamente el 4% se va a eliminar. Es decir, es como si solamente hubiese una gestación. ¿Por qué perdería una gestación su propio estado natural en desarrollo? Yo creo que sería ilógico. Por lo tanto, esta es la diferencia entre uno y otro. Y luego, la reducción manual de 16 a 36 días, si son bilaterales, puede reducirse el 75%. ¿Por qué el 75% en reducción manual? Porque realmente es como si si tuviera suerte y uno de los dos embriones se fijara en el izquierdo y en el derecho. Y literalmente tú tendrías toda la decisión de saber cuál de los dos eliminar. Y solamente el 25% de gemelos unilaterales podría reducirse, porque se implica de una buena técnica y un poco de suerte para que si eliminas uno, tan pegados que están,
no pueda dañarse el otro. Entonces, esta es la estadística de hablar de gemelos, ¿vale? En cuanto a la eliminación, saber si lo hacemos manualmente antes de los 16 días, si lo dejamos al natural después de los 16 días, o si lo hacemos manualmente de los 16 a los 36 días. Entonces, la teoría de reducción natural del día 16 al 40 sin hacer nada, realmente se basa en eso. Vean, por ejemplo, el posicionamiento, vean la posición de este polo justo encontrado a la parte endometrial y luego vean su gemelo, el que está lateral al mismo, su parte, su polo, por ejemplo, anembrionario, que es esta parte de abajo, no está hacia el endometrio, está sobre el mismo gemelo, por lo tanto, la fase de eliminación sería alta para este gemelo y no para este. El problema podría llegar a término. Y estamos hablando nuevamente del tema de gemelos de la teoría de reducción natural, que el 85% de manera bilateral podría eliminarse. Y aquí lo estamos viendo, es el reflejo de lo que estamos hablando en su momento. Y luego, por ejemplo, vean el posicionamiento de estos dos gordos que están aquí pegados, vean el polo, por ejemplo, pegado al endometrio. Hay todas las posibilidades de que estos dos lleguen a término. Vean esta imagen ilustrativa, comparativamente es muy bueno mostrar. Observen, por ejemplo, el polo que yo les menciono junto al embrión, al hermano, al cogemelo. Y luego vean el polo de este otro embrión pegado al endometrio. Entonces, este es una imagen clara de saber que este tiene toda la posibilidad de llegar a término y que este podría perderse en el tema de de la naturaleza, de reducción natural. Y pasa lo mismo aquí. Dos pequeños peleando, que al final de cuentas los dos tienen una gran nutrición, y luego viene el tema de los abortos tardíos. Entonces, esto es justamente de lo que les hablaba. Bilateralmente te das cuenta que hay uno en cada cuerno y que la irrigación que tiene es tan buena para que esta gestación siga avanzando. Y unilateral, te das cuenta que hay un compromiso en cuanto a la irrigación, que no es lo mismo, por ejemplo, este embrión del lado derecho a este embrión del lado izquierdo. Hay un compromiso y por lo tanto una alta en que hay una pérdida temprana y una muerte embrionaria temprana. En cambio, el manejo de gemelos monocigóticos, la incidencia que tú puedas encontrarte uno en el día a día realmente es baja. Es el 1,6% la incidencia. Hay dos casos reportados oficialmente que ha tenido una pérdida. El primero es por el doctor Spears, que es una punción cardíaca a los 128 días. Y la otra, que es muy parecida, hay una comprensión torácica a los 65 días. Imaginemos el escenario puesto desde esta imagen. La aguja entraría de esta forma, colapsaría el saco embrionario o el saco fetal, según la imagen que tenemos aquí, y luego vendría y perforaría el tórax o perforaría los pulmones, dependiendo de qué forma entre la aguja, ¿vale? Luego, por lo tanto, este tendría que perderse y modificarse sin afectar a este gemelo y ese llegar a término. Esa es la forma de cómo eliminar un monocigótico a diferencia de un disigótico. Vamos a pasar a unos casos, son casos de gemelos monocigóticos, de un sistema de reproducción intensivo de embriones. A partir de un solo blasto se produjo la división celular para que fueran dos y no solamente uno. La eco de día 120 y son 1500 receptoras, es decir, no les importa un carajo la yegua, porque son 1500 receptoras. Observen, por ejemplo, aquí tenemos parte del cráneo de un feto, alcanza a salir el ojo, y luego aquí está el otro, aquí está el cráneo, ¿ya lo vieron? Y luego el ojo, se alcanza a ver el ojo, pero son dos. Aquí está el saco, aquí está todo el compartimiento, y están los dos fetos dentro del mismo saco. ¿Lo ven? En el ojo, por ejemplo, el feto uno y luego el ojo del feto 2. Esto se dio a través de la recuperación de un embrión y pasarlo a a una receptora. Luego ven otra imagen, vista desde otro ángulo, aquí se ve el ojo del uno, feto número uno y feto número 2. Vean el compartimiento, los dos están dentro del mismo saco. Aquí está
la terminación del saco, pero realmente están juntos. Vean, por ejemplo, aquí se asoma un poco el cordón umbilical. Y luego vean esta siguiente imagen, el corazón latiendo a full, arteria aórtica, arco aórtico, todo el feto completamente desarrollado. Y luego de este lado es exactamente el mismo caso. Se alcanza a ver el corazón, asoma un poco el estómago, pero dense cuenta que esto fue a través de un embrión para que se diera la división del blasto y como consecuente dos fetos dentro de un mismo proceso. Entonces observen ahora este video, ya no hay movimiento. El corazón que está aquí, que es este pequeño que se alcanza a ver aquí donde está el puntero, ya no está latiendo, ni del otro gemelo, o sea, han muerto los dos dentro de la yegua. Y luego a la semana se produjo el aborto, le hicieron estudios y completamente iguales, lo mismo uno de otro, hermanos idénticos. El aborto se produjo por cuenta propia, no hubo intención de hacerlo. Y luego, más casos de gemelos monocigóticos. Es una yegua cuarto de milla. Ambos gemelos se desarrollan a partir de la división de un embrión, ICSI, después de que fue transferido a su yegua receptora. La ecografía número 1 fue a los 28 días y la ecografía número 2 fue a los 33 días. Observen, saco embrionario, parte del cinturón coriónico, embrión número 1 y luego en la parte de abajo aparece el embrión número 2. Y si le pones un poco de atención, minuciosamente te vas a dar cuenta que hay latido cardíaco. Observa el latido cardíaco. Aquí el latido cardíaco del embrión número 1 y luego aquí está el latido cardíaco del embrión número 2. ¿Lo ves? Son embriones viables, unidos uno de otro, compartiendo el mismo saco. Ahora vamos a verlo con Doppler colon. Todo el cinturón coriónico unido por la mitad, el embrión número 1 y luego en la parte de abajo el embrión número 2. Y esta es la técnica de cómo debería de hacerse. Vamos a seguir el video. Y viene la aguja, observa la aguja, viene la aguja, de un pinchazo, pero no pudo atravesarlo. La aguja genera otra vez retroceso y en el segundo pinchazo logra atraparlo y retraerlo. Entonces esa es la idea, perforar el corazón de uno de los dos gemelos. Y esta es una técnica aplicada al día 60, guiada por ultrasonido directamente al corazón de uno de los fetos, ¿vale? Entonces esta es la forma en cómo debería de hacerse. Observen, aquí viene la aguja, viene traspasando, llega al saco y da el primer pinchazo. Caso no exitoso, y luego por lo tanto retrae, lo vuelve a pinchar y en el segundo es donde en efecto lo tiene. El caso al final de cuentas no resulta beneficioso porque ambos se pierden, pero es importante saberlo ilustrativamente de cómo se haría la técnica. Entonces, quizá te preguntes qué pasa con el feto contrario. Realmente hay una momificación, no hay una expulsión, en este caso, ni una dilatación del cervix, pero sí hay una momificación y no pasa nada, porque este porcentaje grande que estaba dentro del cuerno se va haciendo pequeño y luego el feto contrario comienza este tema de expansión, llegar al 80%, 85% del diámetro original que debería ocupar de un cuerno, parte del cuerpo y el otro cuerno del útero. Así que realmente solo es un tema de momificación y un poco de suerte para que no afecte absolutamente nada durante el proceso de desarrollo. Otro caso, a través de la transferencia de un embrión, de una yegua cuarta de milla, historial, un intento, un lavado y un embrión. Y luego este embrión fue transferido a su receptora y así constantemente hacía muerte embrionaria temprana. El doctor Juan mencionó algo importante anteriormente sobre el tema de muerte embrionaria temprana. Ya no es reabsorción, no es una esponja una yegua para que reabsorba y vaya por el mundo reabsorbiendo embriones. Realmente es una muerte embrionaria temprana. Y luego, en el segundo intento, se hacen lavados, hay recuperación de 3 embriones
Y estos 3 embriones recuperados son transferidos a su receptora. ¿Y qué pasa? Observen, hay un embrión, luego hay otro embrión que se asoma y luego hay un tercer embrión. Los 3 fueron transferidos a su receptora. Porque, ¿cuál fue la causa? Lo mencionaba anteriormente. Pasaban uno y se moría. Pasaban otro y se moría. Vamos a pasar 3. ¿Y cuando tomamos la decisión de eliminar uno de los dos? Cuando tengamos la confirmación del latido cardíaco. El doctor Hernán también nos platicaba una experiencia similar. Me tocó ver que transfiriera en un curso 2 embriones y sin ningún problema uno de los dos sobrevivió. Y es una gestación que sigue. Es una decisión importante hacerlo. Es un artículo del doctor Juan Cuervo, donde a través igual de la transferencia de un embrión, como resultado, 2 fetos en aborto. Observen son 4 fetos, son 4 embriones, perdón, compartiendo el mismo saco embrionario. Y bueno, el otro video solamente son 2. Esa es la idea de que tienes que tomar una decisión pronta para que esto se elimine y vuelvas a hacer un ciclo nuevo en la yegua y vuelvas a cargarla en esa misma temporada. Por eso es importante saber qué hacer con uno y qué hacer con otro. ¿Cuál es la decisión de un gemelo monocigótico a un disigótico? ¿Y de qué manera lo eliminarías? Una aplicación de prostaglandina sería suficiente. O si fuesen gestaciones incluso tempranas, entre 14, 15 y 16 días, un lavado de útero sería suficiente también para hacer esta pérdida. Hay bastante información hoy en día, hay bastante información del tema de gemelos, tanto disigóticos como monocigóticos. Hay bastante información del funcionamiento de uno y el funcionamiento de otro, de cómo hacer la eliminación manual, natural, y en qué momento hacerlo de manera correcta. Realmente está en nosotros saber qué hacemos y hasta dónde queremos llegar. El libro de reproducción es bastante amplio para quedarnos estancados en una sola parte. Hay 2 tipos de veterinarios, los que hacen lo que les funciona sin ir más allá y siguen haciéndolo año tras año. Los que año tras año se actualizan y van a la vanguardia de saber qué hacer en cada caso. Vamos a fijarnos en esta diapositiva. Es una guía de pasos importantes que debemos seguir. Terminar el número de ovulaciones que sean mayores a 30 milímetros con inductores, a ver si son unilaterales o bilaterales estas ovulaciones y si son sincrónicas o asincrónicas, en días o en horas. Luego de ahí tenemos que tener en cuenta el historial previo de la yegua. Si la raza es pura sangre inglés, si son de tiro, si son razas grandes, frisonas, shine, percheronas, si son yeguas cuarto de milla, españolas. Hoy en día la prevalencia a una dupla o una tripleta de embriones es muy común. Así que debemos de saber esta parte. Es importante saber cuándo hacer la ecografía. Si al día número 10, ya vimos un caso al inicio del día número 10, que no se lo recomendaría en efecto, a menos de que la dices continuidad y que el propietario te dijera que sí, el día 12, el 13 o a los 21 días, ¿cuándo debemos hacerla? Mapeo previo de quistes endometriales para saber cuál es la diferencia entre un quiste y una vesícula embrionaria y no confundirnos. La fijación, si es unilateral o bilateral, ¿cuál es la diferencia de tamaños una de otra? ¿Cuál eliminar? ¿Qué es la pregunta? Yo creo que deberíamos de hacernos todos. El criterio, ¿cuál criterio uso? Elimino una y ahora ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que aplicar? ¿Aplico AINE? ¿Aplico P4? ¿Cuál de las dos funciona más? Una de otra es independiente. Si elimino un embrión, tengo que llenar la yegua de P4, etcétera. Realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿cuál es el manejo, el mejor momento para realizar una exploración? Es que es del día 12 al 13, del 14 al 15, del 16 al 18, del 15 al 16, realmente es la número 2, del 14 al 15, porque tienes que saber que una de las dos vesículas puede traer retraso de 1 o más días, que quizá con poca experiencia al hacerlo temprano y aunque esté presente la vesícula no puedas observarla,
o bien hacerla de 13 días y luego tener un retraso de 3 días y no verla. Por lo tanto, de 14 a 15 días, hacer una evaluación y determinar si tienes uno o dos productos sería lo mejor, lo más viable. La segunda, por ejemplo, la exploración, el diagnóstico de gestación de 14 a 15 días, como lo mencionaba, debería ser la primera evaluación en realizarse. Tienes que tener en cuenta que el concepto es móvil durante esta etapa y como puede encontrarse en el cuerno izquierdo, en el cuerno derecho, puede encontrarse también en el cuerpo del útero, incluso muy cerca al cérvix, lo más caudal al útero. A ver si son asincrónicas o sincrónicas. Y también tener en cuenta que el concepto mayor a 16 días es de fijación y que las dos pueden fijarse en alguno de los cuernos o unilateralmente, uno en un cuerno, ¿vale? Bilateralmente, perdón. Mayor a 16 días fuera de los cuernos, andando aún sobre el útero, igual es pérdida, pérdida. La segunda exploración y eliminación no debería ser mayor a 35 días por el tema de copas endometriales. No es más que por el tema de las mismas copas endometriales. Porque ¿qué pasa con las copas endometriales? Muchas de las veces cuando hay un aborto tardío, estas copas endometriales se quedan pegadas, se fijan tanto al útero que pueden generarte como consecuencia ciclos irregulares y luego es un problema trabajar con copas endometriales para tratar de sacarlas. Así que la pregunta sería, ¿cuándo es el día más alto que yo pueda hacer un aborto? Antes del día 35. A mi criterio, a mi punto, puedes hacerlo después, incluso un día antes de parir, pero no hay la necesidad de hacerlo. El mapeo de quistes endometriales, totalmente importante. Tienes que conocer la anatomía para determinar dónde están los quistes y conocer la anatomía, la arquitectura, la estructura de cada uno de los quistes, la arquitectura de cada uno de los quistes, para no confundir una vesícula embrionaria con un quiste. El quiste recuerda que es irregular, que no es móvil, que sí crece, pero no al ritmo de una vesícula embrionaria, crece muy lento. La vesícula embrionaria crece día con día va desarrollándose, ¿vale? Entonces es importante el mapeo de quistes. Observe, por ejemplo, al inicio una vesícula embrionaria, un pequeño quiste, luego otra vesícula embrionaria. La característica de las vesículas es que son redondas durante los periodos tempranos y muchas de ellas, o la mayoría, si no es que quizá todas, tienen esta estructura de reflejo especular, que son los puntilleos blancos, dorsal y ventral, en la parte de arriba y abajo, pero también los quistes lo tienen, porque no es una característica de la vesícula embrionaria. Realmente es algo netamente el ultrasonido. El ultrasonido recuerda que genera un eco y luego tú tienes líquido dentro de un quiste y tienes líquido dentro de una vesícula que al final te refleja un eco y te da como resultado el reflejo especular, dorsal y ventral. Pero es importante saber que la vesícula en tiempo temprano es redonda, es esférica. El quiste endometrial, dependiendo de la imagen, por lo regular siempre se ve triangular, cuadrado, los bordes un poco asierrados, estas pequeñas sierritas que se alcanzan a ver, y la vesícula no, la arquitectura es perfecta, es redonda. Pero todos estos casos realmente son relevantes. Tanto puedes ver tres como puedes ver dos. Lo vimos en el video anterior, intencionalmente o por naturaleza, pero es importante saber hacer un mapeo completo del útero, que todo esto puede pasar porque es normal, es la naturaleza propia de la yegua. Determinar el número de ovulaciones mayores a 30 usando inductores es importante, porque un folículo es apto y maduro para ovular a partir de los 30 o 35 milímetros, sobre todo si utilizas inductores. No quiere decir que te va a ovular. Ovulan dependiendo de la edad de la yegua. No, no la edad. Cuando ovulan dependiendo la raza de la yegua. No es lo mismo una frisona que una cuarto de milla, etcétera. Pero sí es importante saber que un folículo es maduro y apto para ovular de los 30 a los 35 días. Luego saber si son unilaterales, como lo vemos en la imagen, o bilaterales. Son sincrónicas o asincrónicas. Un ejemplo, ven la ovulación vean aquí, sobre todo, que hay dos folículos preovulatorios a punto de ovular. Luego vean aquí que ya hay una ovulación y este otro pequeño de aquí está a punto de ovular. Está indicando desde luego que hay una
asincronía, que hay una sincronía quizá de horas, que es a lo que yo me refiero, de días, dependiendo del caso, será el resultado que tú veas igual. No significa que porque haya doble ovulación y doble desprendimiento de ovocito, perdón, doble ovulación, vaya a haber doble desprendimiento de ovocito, ¿vale? No siempre se da el caso de que ambos ovocitos sean fecundados. Observen aquí, como resultado de una doble ovulación, el resultado de dos vesículas embrionarias, un poco asincrónicas, quizá con un día o dos de diferencia, muy pegadas, el reflejo especular que yo les hablaba, vean que en una está más remarcado que en otra, y al final de cuentas, la arquitectura es redonda, es continua, es esférica. Observen este caso, si se lo, es buenísimo mostrarlo, porque, porque literalmente te hace entender que debería de haber una evaluación muy remarcada. Observen el ovario número uno, es el cuerno, pero el ovario estaba anteriormente, unos segundos antes, y tenía un cuerpo lúteo. Lo que vemos en la imagen es una vesícula embrionaria. Una vesícula embrionaria aproximadamente de 15 días. Y digo de 15 porque es grande en tamaño y porque aún está en el útero. Y luego vemos el ovario contrario, tenemos un cuerpo lúteo y una ovulación. ¿Te das cuenta? Tenemos ya contando este ovario dos ovulaciones y una vesícula de 15 días muy remarcada al centro del útero. Y luego, haciendo el resultado y la evaluación minuciosamente, yendo un poco más a fondo y mapeando todo el útero, siguiendo el recorrido anatómicamente del útero, te das cuenta que hay una vesícula embrionaria más pequeña, que en comparación de días, esta vesícula embrionaria que está aquí debería de tener aproximadamente 10 días u 11 días, siendo un poco exagerado. Y luego la otra vesícula que estaba al inicio, aproximadamente de 15 días. Y hay una diferenciación de 4 días entre una vesícula y la otra. ¿Qué pasa con estos casos? Que si no hacemos una evaluación minuciosamente, este caso a futuro podría perderse, podría generar un aborto y volver a lo mismo de lo que hemos estado hablando, perder tiempo, poner en riesgo a la yegua, etcétera, etcétera. Bastantes cuestiones. Por eso es importante hacer estas evaluaciones minuciosamente, saber los tiempos en los cuales hacerlo, qué pasa si hay doble ovulación, etcétera. Vean ahora la imagen del video anterior que les mostraba. Entonces, ¿qué medicamento se administra después de una reducción de una vesícula embrionaria? Todos deberíamos estar así, pensando, ¿qué es lo que debemos de administrar? Ya eliminé una y ahora pongo progesterona, baño la yegua de progesterona, coaine, por la manipulación que yo hice dentro del útero y la irritación que pude generar. No aplico nada y quizá me vaya bien. O aplico antibióticos porque no sé, quizá genere algún otro problema que con antibióticos se puede resolver. La respuesta correcta es aplicar AINE. AINE, ¿por qué? Porque haces una manipulación y una irritación bastante quizá agraviante que con un AINE sea suficiente para que no pase a mayores y no pase absolutamente nada. ¿Por qué no aplicar progesterona? Porque tienes un cuerpo lúteo viable. Por lo tanto, ese cuerpo lúteo viable es suficiente para que siga manteniendo sin ningún problema el embrión que tú dejaste. Ahora hago un poco de lógica, quizá. Un ejemplo. Si tú aplicases progesterona, ¿cuántas aplicaciones deberías de hacer? ¿Una nada más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántas aplicaciones tú crees tú de progesterona que sería lo ideal? ¿Cinco aplicaciones? Una aplicación de AINE es suficiente para la reducción embrionaria, solamente una. Y tampoco ser tan bruscos al hacer una reducción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una reducción, lo que hacemos es estimular el pico de prostaglandinas. Estimulamos el pico de prostaglandinas y ese pico de prostaglandinas sí podría haber afectado al cuerpo lúteo. Luego lisar el cuerpo lúteo y no haber progesterona y que esta progesterona elimine el embrión y que no puedas incluso ni con la misma propia progesterona exógena hacer que esta gestación
llegue a término. Luego, si usáramos, por ejemplo, progesterona, un ejemplo, realmente por tradición solamente se le pone un piquete de progesterona, pero te olvidas de los demás. ¿Cuánto tiempo dura la progesterona? Entonces, realmente AINE es suficiente para una reducción manual. Yo he utilizado el tercero, que es aplicar nada, y me ha ido bien. Tengo casuísticas donde no se aplica nada y me ha ido bien. Quizá por el tema de ir lejos, quizá por el tema de no tener a la mano y no regresar 2 o 3 horas, pero ha ido bien, no pasa nada. Pero lo ideal sería AINE, para ir a dormir tranquilo, sin culpa que puedas perder un embrión. Y lo que sí, ni de broma, serían antibióticos. Entonces, este es el escenario de qué hacer cuando hay una reducción. La mayoría de los gemelos se fijan unilateralmente, ¿vale? Unilateralmente. El 70% de gemelos se fija unilateralmente después de los 16 días. Por eso debemos de actuar antes y no después, porque la fijación, recordemos, unilateral, no es lo viable, ni manualmente ni naturalmente. Así que lo que debemos hacer es una reducción entre los 14, 13 o 15 días. 13, 14 o 15 días. Entonces, ¿cuál decisión tomar mayor a 16 días? Pruebo y aplasto uno, si son unilaterales, salir y monitorear hasta el día 30 para ver qué pasa con la reducción natural o dar PG enseguida. Realmente depende muchísimo del escenario en el cual te encuentres y hablamos bastante de qué hacer con este tema. Así que el día de mañana que tuvieses un caso, realmente lo dejo al criterio. Quizá aplastar y con un poco de suerte y buena técnica elimines uno, dejarlo a la naturaleza y que se elimine por cuenta propia o aplicar prostaglandinas si no hay nada que hacer y iniciar un nuevo ciclo. Es un caso buenísimo que me pasa. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Caso unilateral sin reducción natural al día 45, cuando sabemos que unilateralmente debería de eliminarse porque el porcentaje es mayor a 75, 85%, pero no se elimina, no pudimos hacer nada, estaban totalmente juntos, era muy difícil llegar a uno de ellos sin tener que eliminar el otro, etcétera. Se dejaron pasar días, el latido cardíaco disminuía bastante. Es importante contarlo, ¿por qué? Porque no significa que vamos a ir por el mundo eliminando todos los gemelos que nos encontremos. Entonces, luego de esto, lo ideal es una sola dosis de prostaglandina, 2 mililitros intramuscular es suficiente para que este se elimine. Y luego el caso bilateral de reducción natural, sabemos que bilateralmente podríamos reducirlo natural manualmente, pero es importante también saber qué pasa para luego venir aquí y mostrarlo y dar a entender que no todo lo que la literatura nos dice es cierto. La naturaleza a veces se pone en contra de decir, ok, bilateralmente no se eliminaría, pero realmente nos damos cuenta que sí. Entonces, vean, por ejemplo, el embrión número uno y luego al costado el embrión número dos, bilateralmente, uno en cada cuerno. Luego sigue el desarrollo. A esta yegua no se le hizo absolutamente nada para ver qué pasaba, el propietario estuvo de acuerdo. Sigue el desarrollo, observa el feto ya en formación, ambos fetos sobre el mismo cuerno. Observa aquí también, por ejemplo, el cinturón coriónico a punto ya de formar el cordón umbilical y de repente solamente un feto, el otro no se observa nada, totalmente colapsado, el cuerno que en algún momento estuvo gestante solo con bastante inflamación, muy edematoso, pero vacío. Entonces generó una reducción natural, no se hizo nada, no PG, no manipulación, no nada, algo natural, y luego se pierde. Entonces es importante saberlo. Bastante edematoso el cuerno, luego el feto allí nadando solo, diciendo yo soy libre, yo quedé, la supervivencia, al final de cuentas. En una gestación doble, ¿qué es lo que tendría que hacer? Arrastrar uno de los dos embriones, como lo mencionaba, el que más te acomode, no importa si es el más pequeño o el más grande, a uno de los cuernos y luego hacer ablastación, un pequeño masajeo, lo tanto, hacer que uno de ellos se pierda. Y luego en el segundo caso, unilaterales, es exactamente lo mismo, hacer una pequeña separación
y luego eliminarlo. Y luego unilaterales y además asincrónicos, es lo mismo, hacer una pequeña separación y eliminar el que mejor te quede, no importa cuál. Observen este caso. Allí, al inicio, podemos ver que son dos, porque hay una división tan pequeña, ¿lo ves? Pero luego, si le damos correr al video, están tan pegados que se ve uno solo dentro del mismo. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer, al darnos cuenta que son móviles y que están tan pegadas, es solamente separar, insistir hasta separar, ¿vale? Insistir hasta separar. Y lo estamos viendo ahí, por ejemplo, lo que se está haciendo es separar el embrión, tratar de dejarlo lo más separado. Recuerden, 20 milímetros como mínimo para que no haya una afectación. Igual puede ser menos si no pasa nada, pero sería lo ideal seguir la regla de la naturaleza hasta a modo de que ambos queden totalmente separados. Luego, cuando quedan separados, observa, no es lo mismo al primer video, hacer la ablastación, comenzar a estrellar esta pequeña vesícula embrionaria hasta que hay un colapso de líquido, tú te vas a dar cuenta, es como si pincharas un globo, en automático el líquido se sale, en automático comienza a ver como este tema de trabéculas al centro de la vesícula y la irregularidad, pon atención que no es la misma, ya no hay una arquitectura continua esférica, hay una irregularidad en los bordes de la vesícula embrionaria, ¿lo notas? Entonces esta es la forma en cómo actuar, separar, recuerden que son móviles y se pueden separar. Observen el cuerno, cómo se ve, lo está apoyando sobre el cuerno. Esas paredes de matosa engrosada que se ve es el cuerno, y lo está apoyando sobre el cuerno. Y quizá no hay un diámetro de 20 centímetros, pero es algo ideal, milímetros, perdón. Lo dejo de tarea. Hasta este punto ya deberíamos de identificar cuál es bilateral, unilateral, sincrónica o asincrónica, etcétera, si están en el mismo cuerno, en ambos cuernos, en el centro, libres, etcétera. A este punto ya deberíamos de saber cuál es cuál. Caso de reducción manual, uso de transductor menor a 14 días, observen el cuerno, una vesícula, y luego en cuestión de segundos colapsa esa misma vesícula. ¿Lo ven? No se tarda absolutamente nada en hacer una reducción. El colapso es inmediato y luego la otra vesícula intacta. Bien pongan atención que una vesícula está en un cuerno, está una vesícula de un cuerno, observen la eliminación, el colapso que les mencionaba, la pérdida de líquido, la irregularidad de la vesícula binaria y luego en el otro cuerno está la otra. Por eso es importante hacerlo un tiempo temprano. Vean esta otra. Eso que se ve al inicio es un quiste endometrial. Luego hay una vesícula y se dan cuenta que es una vesícula grande. O sea, no importa el tamaño, importa la que mejor te acomode. Y en este caso, porque ella estaba cerca de un quiste endometrial y porque la mayoría de vesículas embrionarias que aparentan un tamaño mayor en base a la edad, un ejemplo, si tienen 14 días, pero un tamaño de 16 o 15 días, en teoría tienen una prefijación e irse más hacia el cuerno donde se van a implantar. Por lo tanto, esta estaba de un tamaño grande y luego estaba acompañada de un quiste, es la que se decide eliminar, ¿vale? No importa el tamaño, no importa si es más pequeña, no importa. Son dos vesículas viables. Luego observen esta otra, una vesícula completamente entre los 16 días, ya fijada una en un cuerno y una en otra, y lo único que se hace igual es la ablastación, eliminarla, masajeo, poco de fricción, un poco de fuerza para que se pierda y se colapse y solamente dejes una vesícula. Entonces, esto es algo ideal, es lo que deberíamos de hacer. Eh, Vean, por ejemplo, estos otros casos, ya solamente hay una vesícula y luego pasa también, se los platico, porque no todas las vesículas son fáciles de colapsar. También pasa que no necesariamente tienes que ver cómo se rompe la vesícula y cómo se expulsa el líquido, sino que es necesario también
solamente dañarla, como el caso aquí de la imagen, está pausada la imagen. Por ejemplo, al tratar de eliminarla y dañarla es suficiente para que una de las dos se pierda, no necesariamente que haya un colapso. Los platico porque me ha pasado, tengo casuística de vesículas que no puedo colapsar, pero que me voy tranquilo porque sé que están dañadas y regreso y ya no hay nada. Así que es más que suficiente muchas de las veces con dañar, pero lo ideal sería colapsarla por completo, no demorar tanto para que no haya una pérdida en cuanto al pico de prostaglandina y listo el cuerpo lúteo. Caso de trillizos, el caso de un colega, el doctor Julio. Si está por aquí el doctor Julio, saludos al doctor Julio. Vean, por ejemplo, el doctor Julio me platicaba, oye, oye, Doc, tengo el caso de dos gemelos. Perfecto, ¿qué más? Mira, te comparto el video. Vean, por ejemplo, gemelo número uno y luego el gemelo número dos. Ok, todo bien. Hagamos la reducción. Bueno, te comparto otro video. Resulta que no son dos, sino son tres. Vean. Y luego en la parte de abajo aparece el tercero. Buenísimo este caso, me encanta, sobre todo el tema de risa de no son dos, son tres. Entonces, esto es importante porque es natural, es una monta natural, no fue inseminación, fue una monta natural. O sea, habría que saber si se usaron inductores, etcétera, que aumenta también el riesgo de doble. Luego vean, por ejemplo, el doctor eliminó uno, ese es un gemelo, el otro es otro. Pero bueno, ya pasar de 3 a 2 es bastante bueno, así que ahora el doctor tendrá que contarnos qué es lo que pasó con este caso, pero ya en desarrollo, vean. Así que, no sé, esperemos a ver qué pasa. No ha concluido todavía este caso, pero es bueno compartirlo. Entonces, el aborto, históricamente, el embarazo gemelar en yeguas ha sido una de las principales causas de aborto no infeccioso de hasta un 38%. Los 5 y los 9 meses de gestación, como lo hemos visto, veían al inicio una modificación, dos abortos, dos fetos, dos totalmente desarrollados, pero uno casi completo y luego el otro modificado, que era lo que les decía. La pregunta es qué pasa con uno de los dos fetos. Uno de los dos puede modificarse. En cambio, ¿qué puede pasar? Puede haber distocias, otros no viables, retención de membranas, problemas de fertilidad, otros no viables en la siguiente temporada, etcétera. Bastante casuística. Esto es lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver. El caso de la doctora María José, me comentó que ella no fue la que llevó este caso, realmente le tocó por sorpresa este caso. Me comentaba que el potro de medio nació pocas horas con vida y luego murió. Y el potro, el otro, sigue sin ningún problema, ¿vale? No siempre el gemelo más grande es el viable, muchas de las veces el gemelo más grande se muere, porque no tiene la suerte de vivir y el pequeño es el que sobrevive. Entonces, estas son algunas otras técnicas de lo que les mencionaba. La punción guiada vaginalmente, esto es un poco más avanzado, pero realmente el tema de mellizos, el centro del tema de mellizos es todo lo que vimos anteriormente, ¿vale? Igual técnica del doctor McKinnon, donde como si fuese un conejo hay una dislocación cráneo-cervical de uno de los fetos. Tomas el feto por la cabeza, haces una pequeña presión, lo dislocas y muere. Luego también por el flanco, abdominalmente, puede hacer bastantes técnicas ya avanzadas. En el caso del doctor Jorge, no recuerdo el nombre del doctor, me lo compartió, es un colega de Guerrero. El 10 de septiembre de 2023 le informan que ha nacido, que ha criado la yegua, pero que no ha criado uno, sino que ha criado dos. ¿Vale? Ahí están los dos potros, y al exterior, expulsados totalmente de la yegua. Vean, por ejemplo, observen la diferencia de tamaño, uno es más pequeño, morfológicamente uno es más pequeño en cuestión de estructuras y también en cuestión de altura, no es lo mismo, hay una diferencia total. Vean el potro más pequeño, un poco comprometido, el grande sin ningún problema, tienden a hacer plasma, etcétera, todo para reanimarlo, todo para que salga bien. Eh, Vean también las características, son abombados, o hay contracción, hay laxitud, eso es muy normal. Y es muy normal en algún potro. Ahora imagínense en dos, este compromiso de laxitud, de tendones, etcétera. Entonces, vean realmente.
puede existir un parto doble, pero realmente la incidencia es baja, el pronóstico de que salgan dos es bajo, así que mejor el tema de la prevención. Vean ahora, por ejemplo, esta imagen, el exceso de todo, plasma, férulas, etcétera, para que sobrevivieran. Incluso uno no le llegaba a la glándula para comer a día. Se hizo de todo, el entusiasmo, la felicidad, todo, pero al final de cuentas ambos murieron. Entonces, esta es la naturaleza de las uvas, así que de los potros, etcétera. Así que bueno, muchas gracias por haber estado. Disculpen el retraso de que haya sido el día de hoy a esta hora. Cuestiones laborales, no es más que eso y cualquier duda, cualquier pregunta, micrófono abierto en el chat y nada, gracias. Quedo a sus órdenes. Pero nos preguntan alguna técnica de separación solamente por arrastre, no hay más. Quizá hay tips en los cuales tú puedes poner a trotar a la yegua de 5 a 10 minutos, incluso un poco menos, para que con este trote y este rebote que hace la yegua pueda separar a los embriones, pero nada descrito científicamente, así que eh, podría servir porque es un tip, los tips son importantes porque muchas veces funcionan y funcionan bien, así que si no es con la mano, sería trotando, pero eso es lo ideal. No, no hay más, por lo menos yo no lo he visto, no lo he hecho, perdón. Esos dos los he hecho, han funcionado bien, así que igual te paso, te lo recomiendo que cualquiera de los podría hacer.